Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Saludamos también a quienes nos ven en línea. El tema para hoy, el mensaje de la cruz. Siempre recordamos las 7 palabras de Cristo en la cruz. ¿Y por qué el tema, el mensaje de la cruz? Es que las 7 palabras de Cristo en la cruz describen el significado de su muerte. Son el mensaje de nuestra salvación, el evangelio de la vida eterna, porque a través de la confianza en el sacrificio de Cristo podemos volver a Dios. No es una casualidad, hermanos, todo lo que ocurrió, todo estaba escrito. No es una casualidad que Jesús haya pronunciado especialmente 7 palabras. Todo estaba decretado desde la eternidad. Y por eso podemos decir que Jesús explicó su muerte, explicó su sacrificio, explicó su obra con estas palabras. En Lucas 23, 33 al 34. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Esta palabra de Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen, nos está diciendo que Cristo murió para perdón de nuestros pecados. Él es nuestro intercesor. A eso vino Cristo a la tierra, hermanos, para poder rescatarnos del pecado. Pero también aquí podemos ver que solamente se puede conocer a Cristo por medio de una revelación. Y solo podemos creer en Cristo a través de la fe. Y Cristo, quien ha venido precisamente para morir por nuestros pecados, para poder humanarse y ser como nosotros e interceder por nosotros en el cielo. Él, quien vino, nos es revelado hoy a través de la Biblia. Solo podemos conocer a Cristo y aferrarnos a Él y participar de su sacrificio cuando se nos revela en la Biblia. La Biblia habla todo acerca de Cristo, su persona, sus palabras, su obra, todo lo que Él hizo está revelado en la Biblia. Y cuando, por iluminación del Espíritu Santo, recibimos el mensaje del evangelio, viene la fe como don de Dios, como parte de la gracia, y podemos confesar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Estas personas no confesaron a Jesús como su Cristo, pero Cristo intercedió por ellos. Y podemos darnos cuenta que la salvación es por gracia. La salvación no es por obras. No somos nosotros quienes nos salvamos, es Cristo el que nos salva. En Hebreos capítulo 9, versículo 24 y 25. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué hizo Cristo, hermanos? Se presentó ante el Padre por nosotros, y no con sangre ajena, con su propia sangre, porque Él es la ofrenda y Él es el sacerdote perfecto que intercede por nosotros. Por eso la cruz
de Cristo tiene este significado. Cristo murió para perdón de nuestros pecados. Y lo podemos ver en esta palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Lucas 23, 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo murió para unirnos con Dios. Pero miren, hermanos, ¿cómo podemos recibir esta bendición? Uno de los malhechores reconoció su pecado y reconoció que Cristo era justo. Precisamente lo que el Espíritu Santo hace hoy: convence al mundo de pecado y de justicia. ¿Qué significa eso, hermanos? Convence al mundo de que es pecador, nos convence de que somos pecadores, pero también nos convence de justicia, es decir, nos señala a Cristo como el justo. ¿Y qué significa eso? Significa que cuando uno reconoce su pecado, pero reconoce también la justicia de Cristo, la obra de Cristo, es cuando podemos ser unidos con Dios. Por eso este hombre, a pesar de sus pecados, a pesar de sus maldades, recibe esta promesa, esta esperanza: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo murió para unirnos con Dios. Lo único que tienes que hacer es reconocer tu pecado y no tratar de salvarte por ti mismo, sino reconocer la obra justa de Cristo, para que precisamente tu culpa sea quitada por medio del sacrificio de Cristo. Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que Cristo nos une con el Padre. En tercer lugar, hermanos, en Juan 19, versículos 26 al 27, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Cristo murió para que tengamos el cuidado de Dios. Fíjense cómo Jesús llamó a su mamá. Le llamó mujer, porque ella fue un instrumento de Dios para que él naciera. Jesús es Dios hecho carne, se humanó, pero no quiso dejar a esa mujer desprotegida. Se la encargó a su discípulo Juan, que estaba ahí frente a la cruz. Pero también el discípulo amado quedó encomendado, porque María iba a estar con él. ¿Qué es lo que acá se menciona, hermanos? Que aún en los detalles que parecen insignificantes, encontramos la gracia de Cristo obrando en nuestro favor. Y por eso podemos decir que Cristo murió para que tengamos el cuidado de Dios. Hoy nosotros, en nuestras luchas cotidianas, en nuestras necesidades, en nuestros problemas, en nuestros padecimientos, podemos buscar en Cristo el auxilio divino, la provisión divina, el amparo de Dios, el cuidado de Dios, la protección de Dios, la guianza de Dios. Todo lo que nosotros necesitamos lo podemos encontrar. ¿En quién, hermanos? En Dios, por medio de Cristo. En Juan 10, 28 al 30,
y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Dónde te encuentras hoy? ¿En las manos de quién? En las manos de Dios. ¿Y por qué puedes estar en las manos de Dios bajo su cuidado? Por la obra de Cristo, quien vino a morir para darnos esa bendición, para darnos esa vida y esa bendición. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué Dios nos da la provisión, hermanos? ¿Por qué Dios nos da el cuidado? Por la obra de Cristo. Lo que Cristo hizo en la cruz, lo hizo para que hoy nosotros nos sintamos seguros y disfrutemos de Dios. Miren, hermanos, que tenemos la bendición de poder hablar con Dios, de poder platicar con Dios, de buscar todas las cosas en Dios. Practiquemos, hermanos, la oración. Podemos ir a la Biblia y encontrar las promesas de Dios y aferrarnos a ellas. En las mismas circunstancias de la vida, Dios está obrando para nuestro provecho. Entonces estemos contentos, porque Cristo ha logrado para nosotros, con su muerte, ha logrado para nosotros el cuidado de Dios, el amparo de Dios, la gracia que sobreabunda y que Dios derrama para suplir nuestras necesidades. Es su gracia en Cristo Jesús. Número 4. En Mateo 27, verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo murió para sufrir las consecuencias de nuestros pecados. Porque, hermanos, esta palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, significa que el Padre le abandonó. ¿Y cómo llega la separación, hermanos, entre Dios y nosotros? Por el pecado. Solo se da la separación entre Dios y el hombre por el pecado. Pero ¿qué podemos decir de Cristo, que es santo? Miren lo que dice la Biblia. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí está la definición. Aquí está la enseñanza. ¿Por qué Dios abandonó al Hijo? Porque hubo separación entre el Hijo y el Padre. Por esto, porque aunque Él no pecó, Dios lo trató como pecado. Dios lo trató como si hubiera pecado, porque Cristo tomó nuestros pecados y los llevó a la cruz. Por eso Él tuvo que decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo, con esto, está diciendo que Él murió sufriendo las consecuencias de nuestros pecados. Y si Él sufrió así, esa separación, es porque Él quiere que tú y yo hoy disfrutemos de la comunión con Dios, de la vida eterna, de la salvación. También podemos leer, hermanos, en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué es maldición? Maldición es muerte. Maldición es separación. Maldición es estar pues lejos de Dios, desamparados de Dios, abandonados por Dios. Y Cristo vino para liberarnos de esa maldición. Y por eso, aunque no pecó, aunque no conoció pecado, el Padre lo trató como pecado, como
si Él hubiera pecado. Y por eso derramó su ira sobre Él. El enojo de Dios cayó sobre Él. La justicia de Dios fue aplicada sobre Él. Y por eso en el credo de los apóstoles recitamos que descendió al infierno. Sufrió el infierno por nosotros. Sufrió la condenación por nosotros, para que hoy nosotros tengamos la gloria, la vida, la salvación y siempre los favores de Dios. Número 5, hermanos. Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Tengo sed. Cristo murió como verdadero humano, siendo nuestro sustituto en la cruz. Algo, hermanos, que se manifiesta a menudo en nosotros es la sed. Por el cansancio, por el agotamiento. ¿Qué pasa cuando uno está enfermo, golpeado, herido, adolorido? Se seca la boca. Jesús estaba sufriendo en la cruz como un verdadero humano. Tuvo sed. Y cuando Él buscó tomar agua, porque cuando dice tengo sed, Él clamó en su necesidad por bebida. Pero Él no buscaba detener su agonía. Él buscaba fuerza, porque ese tipo de vinagre que le dieron revitalizaba de alguna manera a la persona sufriente. Y Él sabía que lo que iba a decir después era importante y tenía que gritarlo, tenía que anunciarlo, tenía que predicarlo. Por eso el texto dice: después de esto, sabiendo que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Porque precisamente lo que Él iba a decir era eso, lo que viene después, lo que viene más adelante. Pero Cristo ahí está reflejando su humanidad sedienta, necesitada. Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cristo nació, hermanos, como humano, siendo humano, sujeto a la ley, para obedecer lo que tú y yo no podíamos obedecer. Y como tú y yo somos humanos culpables, que merecemos la muerte, que estamos bajo maldición, Él se humanó para tomar tu lugar, para ser tu sustituto. Porque tú necesitabas dos cosas. Yo necesitaba dos cosas: ser libre de mi culpa, de mi maldición por pecar contra Dios. Y yo necesitaba obedecer perfectamente a Dios. Pero yo no puedo. Sin embargo, Cristo nació siendo humano para obedecer por ti y para morir por ti, para morir por tu culpa. Y por eso anunció: tengo sed. En Hebreos 4, del verso 14 al 16, se nos hace ver que tenemos un gran sumo sacerdote que entró a la misma presencia de Dios. Él se compadece de nosotros hoy, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él se humanó, aprendió obediencia, como hemos dicho, murió por nuestra culpa. Y además, hermanos, en su humanidad, Él intercede por nosotros, porque conoce cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras luchas. Número 6, Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo:
consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Precisamente Jesús quiso beber algo para poder revitalizarse y tener fuerza para decir: consumado es. Cristo murió para saldar nuestra deuda ante Dios, para cumplir la pena por nuestros delitos, para triunfar sobre Satanás y la muerte por nosotros. Hermanos, la palabra consumado es significa esto: una deuda saldada, una pena cumplida. Significa triunfo, victoria. O sea que cuando una persona en la época de Jesús saldaba una deuda, le ponían un sello: cancelado, saldado. Lo mismo cuando un prisionero terminaba de pagar su pena por algún delito, se le daba un documento que la pena había sido cumplida. Pero también cuando venían los reyes de la guerra, ellos decían consumado es, porque ellos venían anunciando la victoria. Por eso decimos en el punto número 6, Cristo murió para saldar nuestra deuda ante Dios. ¿Cuál es nuestra deuda? La culpa, el pecado. Para cumplir la pena por nuestros delitos. ¿Cuáles son nuestros delitos? El pecado. ¿Y cuál es la pena? La muerte. Pero también Cristo triunfó sobre Satanás y la muerte por nosotros, porque tú y yo estábamos sujetos al poder de la muerte y al poder de Satanás. Mire cómo dice Colosenses 2, 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y aquí está lo dicho. Nosotros, hermanos, teníamos una deuda delante de Dios, pero fue cancelada. Nosotros teníamos una pena que cumplir delante de Dios por nuestros pecados, pero la pena fue cumplida. Nosotros estábamos bajo el poder del diablo y de la muerte, pero Cristo nos liberó, triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. 7, por último, Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Él murió. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Número 7, hermanos. Cristo murió cumpliendo perfectamente con la justicia divina y complaciendo al Padre por nosotros. ¿Por qué? Porque si Cristo no hubiese hecho su obra perfecta, el Padre no lo habría recibido. Pero Él supo que lo hizo perfectamente bien y por eso con total confianza encomendó su espíritu al Padre. Y el Padre no lo rechazó, el Padre lo recibió. En Mateo 3, 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios anunció que solo se iba a complacer en el Hijo. Y cuando leemos, hermanos, la transfiguración, Mateo 17, del 1 al 8, ahí apareció Moisés y apareció Elías. Moisés representa la ley,
Elías representa a los profetas. Y Jesús se transfiguró, se manifestó como el Cristo, como el Mesías, como el Dios, como el Hijo de Dios. ¿Y qué quiso hacer Pedro? Quiso hacer un tabernáculo para los tres, uno para cada quien. O sea que Pedro comparó a Jesús con Moisés y con Elías. Y miren lo que ocurrió en ese momento. Mientras aún hablaba, una nube los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Y habían dos problemas para Pedro. Estaba comparando a Jesús con Elías y con Moisés, y no era así. Jesús es superior a Elías y a Moisés. Jesús es superior a la ley y a los profetas. Moisés habló de Jesús el Cristo. Los profetas hablaron de Jesús el Cristo, no hablaron de ellos. Y cuando Jesús vino, habló de él: yo soy la verdad. Y no podían hacerle a Jesús un templo, porque él tenía que dejarse alcanzar, porque Dios estaba diciendo: me complazco en él. ¿Y cómo Dios se iba a complacer en él? En la cruz, porque iba a cumplir la ley, iba a obedecer e iba a derramar su sangre, porque la ley exigía derramamiento de sangre. Por eso podemos decir, hermanos, que Cristo murió cumpliendo perfectamente con la justicia divina y complaciendo al Padre por nosotros. Y hoy, con total confianza, nosotros podemos decirle a Dios: en tus manos encomiendo mi espíritu, porque precisamente Cristo vino para que vayamos al Padre, para que tengamos acceso al Padre, para que tengamos una mansión celestial. Entonces, este es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz son las 7 palabras de Cristo que describen el significado de su muerte. Las 7 palabras son el mensaje de nuestra salvación. Las 7 palabras es el evangelio de la vida eterna, porque a través de la confianza en el sacrificio de Cristo podemos volver a Dios. Y el propósito entonces de Cristo es que usted y yo hoy tengamos comunión con Dios. En la comunión con Dios tenemos salvación, vida eterna. Y es posible, porque los pecados son perdonados, la culpa es quitada. Hoy tenemos la bendición de Dios y la gloria celestial.